Entonces, estábamos que es el epitelio plano o escamoso y simple. Y pues ya habíamos hablado de algunas de sus localizaciones. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues generalmente tiene un núcleo que es más aplanado y en esta imagencita que les puse se ve el citoplasma un poco más aumentada su dimensión longitudinal que en ancho. El siguiente es el epitelio cúbico simple, que también puede funcionar como secreción, como absorción y como protección. Este lo podemos encontrar en conductos glandulares, en el epitelio germinal del ovario, también llamado epitelio germinativo, en los túbulos renales, en la tiroides, en el folículo tiroideo y en los plexos coroideos, que fueron algunas de las preguntas que venían en el ejercicio de ayer. Después tenemos el epitelio cilíndrico o columnar simple, que también ya saben, su localización clásica es en el intestino, aunque también lo podemos encontrar en la vesícula biliar, en el útero, en los oviductos y en los conductos eferentes. Y luego tenemos el epitelio cilíndrico o columnar pseudoestratificado. ¿Cómo puedo identificar un epitelio pseudoestratificado? Pues en primera tenemos que revisar que todas las células tienen contacto con la lámina basal. Y a pesar de eso, no todas alcanzan la superficie luminal. Entonces, los núcleos van a estar encontrados en diferentes posiciones. Podemos encontrar núcleos arriba, núcleos abajo. Sin embargo, si revisamos la membrana basal, todas las células tienen contacto con ella. No así con la superficie luminal. Luego tenemos el epitelio plano estratificado, y este también lo podemos encontrar en la epidermis, pero en la epidermis sabemos que tiene el estrato córneo. También lo podemos encontrar en la cavidad bucal, en el esófago, y en la vagina. Tenemos el cúbico estratificado, que una de sus localizaciones clásicas es en los conductos glandulares. Luego tenemos el epitelio cilíndrico estratificado, que lo podemos encontrar en la conjuntiva y en algunos conductos excretores. Y luego tenemos el epitelio transicional, globoso o urotelio. Importante, no confundir con epitelio, con transición de epitelios. La transición de epitelios, como sabrán, es el cambio de un epitelio a otro, como en la unión anorrectal o como en la unión esófago-gástrica. ¿Okay? El epitelio transicional o epitelio de transición se refiere a este epitelio que recubre las vías urinarias, que tiene esa capacidad de distenderse y cambiar modificar sus dimensiones. ¿Okay? Y bueno, pues ya después hablamos de la polaridad celular, que vamos a hablar que la célula epitelial tiene una superficie apical, que va a estar aquí, y una superficie vasolateral. La lateral pues va a servir para que se comunique con las células que están a su lado, y la basal, la que tiene contacto directo con la membrana basal o con la célula que se encuentre inmediatamente debajo de ella, ¿no? Para recordar, esto es muy rápido, la membrana basal se divide en lámina basal y en lámina reticular. La lámina basal, a su vez, se divide en la lámina lúcida y en la lámina densa. En la lámina lúcida y en la lámina densa podemos encontrar un montón de proteínas, y ustedes me pueden decir, no, pues es que yo leí en el ROS a lo mejor que, no sé, que también habían integrinas en la lámina densa. No les voy a decir que no. Estas proteínas se encuentran dispersas pues en diferentes partes de cada una de las láminas, y algunas veces podríamos decir que forman parte de las dos. Esta es una clasificación muy simplista, sin embargo creo que esta pudiera llegar a servirles a ustedes. Lo que sí casi siempre es pregunta de examen, que en la lámina densa se encuentra la colágena de tipo 4, y la lámina reticular, que es la que se encuentra pegadita al tejido conjuntivo que está subyacente, y esta va a estar formada principalmente por colágeno de tipo 1 y de tipo 3, y esta va a estar producida por los fibroblastos del tejido conjuntivo. Okay. Ahora vamos a hablar de las especializaciones de membrana. Vamos a hablar de las especializaciones apicales. Primero de las microvellosidades, y aquí vamos a empezar a utilizar un código de color. Si está en rosa, vamos a hablar de filamentos de actina, y si está en azul, vamos a hablar de proteínas de unión en este caso. Aquí tenemos en verde, que les puse el pelo terminal. Primero este es un dibujito, como dirían por ahí, que es un dibujito tipo Mickey Mouse, para que traten de más o menos entender cómo es la estructura básica de las microvellosidades. En primera, que miden de 1 a 3 micras, en realidad son chiquitas.
pueden estar aquí, son evaginaciones de la membrana. Estas pueden estar recubiertas de glucocálix. Por eso cuando hacemos la tinción de Paz, estas se ven con un color rosa muy intenso. Y tenemos aquí las proteínas de unión. ¿Okay? Y bueno, pues ahora ya vamos a un esquema un poquito más complicado. En azul vamos a tener las proteínas que permiten la polimerización, unión y estabilización de los filamentos de actina. Aquí no considero tan relevante que se las aprendan, sin embargo, en algunas partes sí es importante que las sepan, más que nada porque se las preguntan, pero tenemos a la albigina, a la fimbrina, a la fascina y a la miosina 1. Y en el velo terminal va a ser esta estructura molecular que va a servir para fijar la microvellosidad al citoesqueleto. Y el velo terminal también va a permitir el movimiento lateral de las microvellosidades. Es como si ustedes separaran los dedos de sus manos. Ese movimiento es el que va a permitir el velo terminal. Y para esto va a necesitar miosina 2 y tropomiosina, que conforme vayan estudiando más y vayan aprendiendo un poquito, van a ver que estas proteínas son importantes para el movimiento. Después vamos a ver tejido muscular y a lo mejor va a quedar un poquito más claro. Y la espectrina que le va a servir para fijar. Y bueno, aquí tenemos una fotomicrografía con una tinción de Paz, en donde se puede ver, miren, este es de intestino delgado, y podemos ver aquí en la vellosidad cómo se ven las microvellosidades en esta parte, y también se ven las células caliciformes, de las que hablaremos en un ratito más. Y bueno, aquí están las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de transmisión, en donde vemos las microvellosidades, y si hacemos un corte transversal, pues veremos que aquí están todos los filamentos de actina. Y esto va a servir, ténganlo en cuenta para cuando estudiemos cilios y verán que la estructura es diferente. Bueno, y ahora hablamos de los estereocilios. Los estereocilios tienen una disposición molecular similar a las microvellosidades. También están formadas por filamentos de actina, también tienen proteínas de unión, pero estas van a estar unidas por puentes citoplasmáticos. Y aquí la actinina alfa cobra mucha importancia en estas estructuras. Y pueden medir hasta 120 micras. Estos sí son muy largos. Y bueno, aquí tenemos los estereocilios. En azul también les puse las proteínas de unión, principalmente fimbrina, espina y esrina. Y luego tenemos la alfa-actinina, que es la que forma los puentes cruzados y también sirve para la estabilización. Y aquí, como podrán ver, están formando parte de los puentes citoplasmáticos. Y aquí tenemos igual una fotomicrografía, muy probablemente teñida con HIE, y tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios del conducto deferente. Y aquí tenemos una imagen obtenida por microscopía electrónica de barrido, en donde podemos ver los estereocilios de la célula vellosa o pilosa del oído interno. Ahora vamos a hablar de los cilios móviles. Como ya habrán visto, los cilios, podemos tener tres tipos de cilios, ¿no? Los nodales, los primarios y los móviles. Para fines prácticos vamos a estudiar solo los cilios móviles en esta ocasión, que pueden medir hasta 10 micras. Tienen una estructura molecular bastante compleja, pero vamos a tratarla de hacer un poquito simple. Para que sepan, tienes el cilio, la porción que está directa con la luz ya de lo que está recubriendo el epitelio, y tiene una estructura de fijación hacia adentro de la célula, pues, que se llama cuerpo basal. Y para que esto quede claro, porque como les digo, en algunas escuelas sí piden que sepan ustedes exactamente las proteínas que están involucradas, pues primero tendrán que saber que el cilio móvil tiene una disposición 9+2. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tiene 9 pares, ¿no? De 9 pares de subunidades, ¿no? Una subunidad A y una subunidad B. Y en el centro tiene 2, a la que no le llaman como un par, sino que le llaman una subunidad y otra subunidad. Por eso esta disposición de 9 en la periferia y 2 al centro. Con eso quede. Luego tenemos que cada doblete, cada uno de estos 9, va a estar formado por una subunidad A y una subunidad B.
la subunidad A va a ser más alta de 13 protofilamentos y la subunidad B va a tener 10. Y de la subunidad A tienen que saber 3 cosas. Una, que es la que se conecta directo con la vaina central, que es esta que rodea al par que está al centro, que va a tener una proteína que se llama nexina, que va a servir para que se acople con la subunidad B del siguiente par, el que está al lado. Y va a tener un brazo de dineína. ¿Ok? Creo que con eso es suficiente. Y bueno, ¿no? Pues ya recordarán esta imagen tan bonita del atlas de biología celular, del epitelio respiratorio. Y aquí vemos muy bien los cilios. Y aquí está también lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Del epitelio pseudoestratificado. Todas tienen contacto con la membrana basal, pero no todas tienen contacto con la luz. Aquí chequen la disposición de los núcleos. Unos están arriba, otros están abajo. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar de las especializaciones de membrana, pero las laterales. Y pues primero, para que sea un poquito más fácil de entender, pues son las uniones que comunican célula con célula. Y para que se acuerden más, pues aquí les pongo una mnemotecnia, ¿no? El masazo. Ma de mácula adherente, sa de zónula adherente y so de zónula ocludens. Aquí también les pongo los otros nombres que pueden recibir estas especializaciones. Y pues también aquí en azul. Permítanme tantito. Listo. Ok. Y aquí le ponemos ma y en azul, porque en azul ahorita va a empezar mi código de colores. En azul porque tiene que ver con filamentos intermedios. La mácula adherente va a tener contacto con estos filamentos y como recordarán, los filamentos intermedios son como los que dan más resistencia. Estos que tienen una estructura que puede dar soporte a la célula de una forma mucho mejor. Luego tenemos el SA y el SO, que están en rosa, y porque estas se asocian a filamentos de actina, como recordarán, en los estereocilios y en las microvellosidades también usa este color para que lo tengan presente. Y aquí este dibujito, y creo que con eso ya no se les va a olvidar, el masazo, para recordar estas uniones célula-célula, y otro tipo de uniones que son muy importantes, principalmente en tejidos excitables, como el tejido nervioso, y en el tejido muscular, las uniones tipo nexo. Y estas, aquí abajo también les pongo las proteínas que están como más, pues, que forman parte de estos complejos que se forman entre célula y célula, para que lo tengan presente. Y luego otra vez, ¿no? En algunos libros mencionan que estos tienen disposición como de apical a basal de la célula, que hasta en lo más apical encontramos la zónula ocluyente, en lo más intermedio tenemos la zónula adherens y más abajo tenemos la mácula adherens. Y estas tres, el masazo de abajo para arriba, forman el complejo de unión, así le llaman. La zónula ocluyente sirve como una barrera impermeable, que en algunos casos dicen que no es tan impermeable, sino que más bien permite el paso selectivo de algunas moléculas. Sin embargo, pues quédense con que es una barrera impermeable, por eso también se llaman uniones herméticas. En el caso de las zónulas adherentes, estas sirven como anclas, sirven para fijar el citoesqueleto, y las máculas adherentes, que también sirven como anclas y sirven para fijar el citoesqueleto, pero estas tienen como, llamémosle pues, más fuerza, pues. Tienen al unirse a los filamentos intermedios. Y bueno, tenemos después las uniones GAP, que permiten el paso de moléculas pequeñas. Estas sí son como canales chiquitos que se forman entre las células. Y ahora vamos a hablar de las especializaciones de membrana, pero las basales. Y aquí pues son uniones célula matriz extracelular, lo que se encuentra justo debajo del epitelio, y hablamos de dos principalmente, el hemidesmosoma. Okay. Miren, ya nos regalaron 40 minutos. Okay. Tenemos el hemidesmosoma y las adhesiones focales. El hemidesmosoma, igual vuelvo a utilizar este color azul para que recuerden los filamentos intermedios, y las adhesiones focales se asocian a filamentos de actina. En el hemidesmosoma tenemos algunas proteínas, aquí es muy probable que no se los pregunten, pero pues para que lo sepan, son la plectina, la herbina y la BP320.
BP por pénfigo bulloso, por sus siglas en inglés, y la ausencia de esta proteína pues causa esta enfermedad, ¿no? Y sirve para, como les pongo aquí en la imagen para que no se les olvide, sirve para fijar. Estas son para fijar, como el niñito que se está agarrando en el pasamanos, igualito. Y las adhesiones focales, esas tienen proteínas involucradas, principalmente las fijadoras de actina. Ya recordarán a la alfa-actinina que ya vimos en los estereocilios, y la talina, la paxlina y la vinculina, y estas sirven como antenitas. ¿Cómo es eso? Sirven para detectar señales del exterior. Y bueno, sí nos va a dar tiempo de revisar las glándulas. Entonces, vamos a hablar de las glándulas exocrinas, porque las glándulas endocrinas las estudiarán más adelante cuando lleguen a parte del sistema endocrino. Y son bastante más complejas, tienen otros arreglos celulares. Entonces, para dejarlo un poquito más claro, ahorita vamos a hablar de las glándulas exocrinas. Pues primero la clasificación, que se da por el número de células que tenga la glándula, por su mecanismo de secreción y por el tipo de secreción. Es decir, cuántas células, cómo secretan y qué secretan. Primero por el mecanismo. Puede ser merocrino o ecrino. Y esto se da por exocitosis y se le hace la liberación del producto de secreción por medio de exocitosis, y se da por medio de vesículas recubiertas de membrana. Después tenemos el mecanismo de secreción apocrino, que es en el que se da la secreción, pero con una porción de citoplasma. O sea, se libera el producto y se libera con una porción de célula. Y luego tenemos el mecanismo de secreción holocrino, en el que se da la muerte celular programada de la célula, y el producto de secreción es la célula en sí y todo lo que trae adentro, ¿no? El ejemplo clásico de cada una, pues aquí de las merocrinas, de las glándulas que tienen el mecanismo de secreción merocrino, pues son el páncreas exocrino, que es muy característico de este tipo. También tenemos el ejemplo clásico de las glándulas apocrinas, pues la glándula mamaria lactante, y por el mecanismo holocrino, pues ya saben, la glándula sebácea, que por esta sí se da la muerte celular programada de la célula. Y para que lo recuerden, pues hay, a mí me decían que había una canción, ¿no? La de la célula que explota. Bueno, recuerden esta canción cuando hablen de mecanismos de secreción holocrinos. Y por el número de células, pues tenemos glándulas unicelulares. Aquí vemos células caliciformes. ¿Y cómo identificar las células caliciformes? Porque aquí es una tinción de paz. Pero si viéramos en una tinción con achille, regularmente estas son células que se ven muy claritas. O sea, se ven un rosa muy clarito, o si se ven de plano ya blancas, y tienen el núcleo desplazado hacia la periferia, principalmente hacia la parte basal del epitelio. Y aquí tenemos las células, las glándulas multicelulares, que pues estas, pues sí se ven, ¿no? Que son muchas células formando la glándula. Y luego hablamos de la ramificación del conducto. Aquí es donde casi siempre empiezan las dudas, y aquí es donde necesito que pongan mucha atención. Una cosa de la glándula es el adenómero, que es como tal la parte secretora de la glándula, y está el conducto. El conducto es el que va a servir para llevar el producto de secreción hacia donde lo tenga que llevar, ¿no? Si el conducto es el que está ramificado, a eso le vamos a llamar glándula compuesta. Aquí se ve, por ejemplo, yo pudiera tomar este pedazo de esta glándula y ya podría formar otra simple. No sé si lo están viendo de esa forma. En cambio, en las glándulas simples no. Es un solo conducto que tiene varios adenómeros, ¿ok? Esta es una glándula simple ramificada, porque tiene 1, 2, 3 y acá atrás otros 2 adenómeros, ¿no? En cambio, esta es una glándula compuesta, porque tiene el conducto ramificado. Ajá, ok. Y luego pues está por la forma del adenómero, ¿no? Que tenemos las glándulas tubulares, que son estas, que tal cual son depresiones, ¿no? Las glándulas acinares o alveolares también, estas tienen forma bueno, les llaman acinos por lo de las uvas, ¿no? Son redonditas. Y tenemos las tubuloacinares,
que tienen forma de túbulo, tienen esta depresioncita que ya les había mencionado, y además tienen esta forma de círculo, ¿no? Y luego tenemos por el tipo de secreción, la secreción serosa, que es esta. ¿Cómo la podemos identificar? Esto sí es bien fácil. Por ejemplo, este es un corte de páncreas exocrino. ¿Y cómo lo podemos identificar rápido? Pues a mí me decían que parecían pizzas. O sea, si ustedes lo ven, aquí se forma como un triangulito, y aquí otro, y así, ¿no? Y además tenemos basofilia basal y acidofilia apical. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso que necesitamos para formar estas proteínas que van de exportación, ¿no? Y luego aquí tenemos la acidofilia apical, que se ve más rosita, y son ya el producto de secreción. Luego tenemos las glándulas mucosas, estas se ven muy claritas en color, y tienen el núcleo desplazado a la periferia. Porque pues imagínense, ¿no? El moco es bastante pesado y va aventando todos los organelos hacia la periferia de las células. Y luego tenemos las glándulas de secreción mixta, ¿no? Y aquí tenemos, miren, el acino, como esta, el seroso, pero también tenemos la parte mucosa. Y aquí alcanzan a ver cómo se ve la parte serosa y la parte mucosa, bastante junta. Okay. Y pues aquí este es un ejemplo clásico de las glándulas, submandibulares. Estas serían un ejemplo igual clásico, son las glándulas sublinguales, que esas son mucosas. Y pues ya, hasta aquí la vamos a dejar. Gracias por haberse conectado a esta hora. Y